El obtener un estado de esfuerzos en un elemento de máquina no necesariamente quiere decir que en ese punto de análisis se encuentre el esfuerzo máximo. Para ello, es necesario llevar a cabo un análisis y encontrar lo que se conoce en la mecánica de materiales como esfuerzos principales. Entonces, hasta ese punto, vamos a poder decir que los esfuerzos que se encontraron en ese punto son los esfuerzos máximos y van a ser la base para el diseño de nuestro elemento de máquina. Se aplica una fuerza de 19.5 kN en el punto D del poste de hierro fundido que se muestra en la figura. Si se sabe que el poste tiene un diámetro de 60 milímetros, determine los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo en el punto K. Como se puede apreciar, ingenieros, nosotros tenemos dos puntos de análisis. En esta ocasión, nos piden determinar el esfuerzo en el punto K. Tenemos solamente una fuerza, entonces, esa fuerza, con sus respectivas componentes, si es posible, lo que vamos a hacer es pasarlas a nuestro eje neutro en la sección de corte que nosotros hagamos. Como nos están solicitando los esfuerzos en el punto K, lo que tenemos que hacer es un corte que pase por el punto K, así como se muestra en la figura. Y obviamente que una vez que nosotros hacemos ese corte, podemos considerar las cargas ya sea hacia arriba o hacia abajo del corte. Nosotros las vamos a considerar las cargas que están hacia arriba de nuestro corte. Aquí, ingenieros, ¿qué se puede apreciar? Tenemos un dibujo en 3 dimensiones y si yo ahorita les dijera, a ver, claramente se puede apreciar, ingenieros, que vamos a tener un esfuerzo normal, vamos a tener una flexión, de hecho son 2 flexiones y vamos a tener 2 esfuerzos cortantes. No es cierto, solamente uno. Tenemos uno normal, 2 flexiones y un cortante. Seguramente ustedes dirán, oiga, profe, ¿y cómo le hizo para obtenerlos? La realidad de las cosas, ingenieros, es que solamente con expertise es que ustedes van a poder determinar a simple vista estos esfuerzos. Ah, por cierto, casi lo olvido. También hace falta un torque, ahorita que estamos viendo de manera detallada esta figura. Pero bien, como no sabemos exactamente si todos los esfuerzos que hay involucrados, a lo mejor el profesor nos está mintiendo o a lo mejor el profesor le faltó un esfuerzo, ahorita en los que mencionó, vamos nosotros a descomponer esa figura en sus diferentes vistas, con el objetivo de determinar las reacciones, y hay que recordar que cada reacción va a ser un tipo de esfuerzo. Es un método en el cual es mucho más ilustrativo que si nosotros los obtenemos todos los esfuerzos desde un inicio, así como nos dice el libro que tenemos que hacerlo. Aquí vamos a hacer una serie de dibujos, pero puede llegar a ser más laborioso, pero eso sí, más simple de determinar estos esfuerzos. Así que vamos a iniciar dibujando cada una de las vistas de esta figura en 3 dimensiones para ver cómo se comportan las fuerzas y, como quien dice, vamos a pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones a través de estas vistas que les comento. Por ejemplo, vamos a iniciar con la vista en X. Por lo tanto, vamos a poner aquí vista en X. Y para hacer esta vista en X, nosotros nos vamos a imaginar, ingenieros, que estamos parados justamente aquí donde está la X. Nosotros estamos viendo el elemento desde ese punto. ¿Y qué es lo que nosotros veríamos? Muy bien, si estamos en X, nosotros veríamos la sección donde se está aplicando la carga de esta forma. Y esta parte bajaría. Vendría hacia abajo y mucha atención porque aquí estaría mi corte. Esta parte que está aquí es el corte y ¿qué podríamos apreciar? Que de acuerdo a la figura, aquí vamos a tener el punto de análisis K y de este lado vamos a tener el punto de análisis H. Ahora bien, vamos a poner las cargas, pero antes de ponerlas me gustaría hacer una aclaración. Sería una muy buena práctica que nosotros descompongamos esa carga que tenemos de 19.5 kilonewtons. ¿Con qué objetivo? Con que todas las cargas sean paralelas o perpendiculares a mi sección de corte.
si ustedes observan, aquí la fuerza, ¿cómo se vería? Se vería en esta dirección. Y en esta dirección, pues no vamos a tener ninguna carga ni paralela ni perpendicular al corte, y entonces no vamos a saber con precisión de qué esfuerzos estamos hablando. Por eso, mejor vamos a hacer lo siguiente, ingenieros. Vamos a convertir esa carga en una fuerza que le vamos a llamar fuerza, vamos a llamarle Z, y vamos a llamarle hacia abajo una fuerza que le vamos a llamar fuerza en Y. Fuerza Z y fuerza en Y, ingenieros, son las componentes que ahorita vamos a encontrar de esa fuerza resultante de 19.5 kilonewtons. Las distancias. ¿Qué distancias nosotros podemos apreciar? Podemos apreciar las siguientes. Podemos ver, ingenieros, que desde mi corte hasta la fuerza en Z, de manera perpendicular, vamos a tener una distancia, la cual es, como se puede apreciar en la figura, hasta el suelo son 300 milímetros. Pero atención, del suelo al corte tenemos una distancia de 100 milímetros. Eso quiere decir que entonces esta distancia es de 200 milímetros, ingenieros, así como se muestra. Y listo. De todas las distancias que podríamos apreciar de manera adicional, la verdad es que ya ninguna me va a servir para los fines que nosotros buscamos. Una vez que ya tenemos cargas, distancias y los puntos de análisis, vamos a pasar a la siguiente vista y vamos a generar algo que se llama vista en Y. Y esta vista en Y, ingenieros, es como si nosotros nos paráramos en la parte superior de este elemento, como si estuviéramos viendo el elemento desde la parte de arriba. ¿Y qué tendríamos? Con una línea punteada, porque sería una línea oculta, tendríamos la sección transversal donde está mi corte. Y adicional a ello, tendríamos este elemento, algo más o menos así como se alcanza a apreciar. Así quedaría, ingenieros. Esta parte que yo voy a poner en color en rojo es la sección transversal, que es justamente donde se encuentra mi corte en color rojo. Los puntos de análisis, ¿cómo se verían? Pues como se puede apreciar, el punto K quedaría en este lado y el punto H quedaría aquí. Seguramente alguien se estará preguntando de por qué hicimos este elemento hacia la derecha, si ustedes lo visualizan quizás hacia la izquierda o hacia arriba. La realidad de las cosas es que mientras las dimensiones y los puntos se conserven, como debe de ser, no importa la orientación que le den ustedes a sus vistas. Ahora, por otro lado, ¿qué vistas podríamos apreciar si vemos desde la parte superior? Pues muy bien. Podríamos apreciar una carga, la cual vendría, si nosotros lo vemos así, vendría en esta dirección, ingenieros. Y justamente esa carga, ¿cuál sería? Sería la fuerza en Z. Si todavía no se alcanza a apreciar, no hay ningún problema. Vamos a hacer lo siguiente para que vaya quedando más claro a la dirección de estas cargas. En esta vista en X, como se puede apreciar, nosotros tenemos una vista perpendicular en X, pero eso quiere decir que vamos a tener un eje Y que va hacia arriba, de acuerdo a cómo nosotros lo tenemos, y vamos a tener hacia la izquierda, ingenieros, un eje Z. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la vista en Y, ¿qué tendríamos en la vista en Y? Pues en la vista en Y vamos a tener un eje X que viene en esta dirección, ingenieros, y vamos a tener un eje Z que viene hacia abajo. ¿Qué podemos apreciar aquí desde el inicio? Que observen las cargas. Si nosotros descomponemos esta resultante, vamos a tener una fuerza acá en esta dirección que le vamos a llamar fuerza Z. De hecho, se puede apreciar que esa fuerza en Z va hacia la derecha y la Z positiva va hacia la izquierda. También se puede apreciar, ingenieros, que aquí vamos a tener una fuerza en Y. Y listo, son las fuerzas que nosotros estamos trasladando. Entonces, en la vista en Y, como ustedes pueden apreciar, la fuerza en Z va en dirección de menos Z.
quiere decir que la acabo de ilustrar de manera correcta. Si yo modifico esa dirección, ingenieros, seguramente se va a modificar el cálculo. Si bien es cierto, ahorita son incógnitas, pero una cosa estoy seguro, que al final, ingenieros, como son incógnitas, nosotros las podemos definir como en la dirección o el sentido que, más bien en el sentido que nosotros deseemos, y al final el signo nos va a decir si estábamos en lo correcto o no. Pero, viendo la naturaleza de esta carga, ingenieros, ¿qué se puede apreciar? Que no hay de otra. La fuerza en Z tiene que venir hacia la izquierda y la fuerza en Y tiene que venir hacia abajo. Así que debemos de respetar esas direcciones. Y bien, ¿cómo se vería en la vista en Y esa fuerza en Y? Pues la veríamos como si hubiera un punto solamente. ¿Por qué? Porque esa fuerza es perpendicular a la vista en Y porque va sobre la dirección Y. Entonces, solamente estamos viendo un punto. Las distancias. Bien, pues una de las distancias que nosotros tenemos es que a partir del eje neutro hasta la fuerza en Z, ¿qué distancia tenemos aquí? Pues tendremos una distancia de 150 milímetros. Y listo. Son todas las cargas y las distancias que vamos a requerir en esa vista. Nos pasamos a la última vista, ingenieros, que le vamos a llamar vista en Z. De hecho, la vamos a poner algo más o menos así. La voy a poner acá en la izquierda. Vista en Z. Y es como si nosotros, como observadores, nos pusiéramos en esta posición. Aquí nosotros estamos viendo el elemento desde una vista lateral. ¿Y qué es lo que veríamos? Veríamos algo más o menos así como se muestra a continuación. Aquí tenemos el elemento horizontal, el elemento vertical y muy bien. Disculpen si no queda tan bonito como pensaba. A ver, va de nuevo, porque sí me quedó muy feo. Aquí está el elemento horizontal y después baja. Momento. Después aquí va a bajar y algo similar. Ponemos aquí este elemento y este elemento más o menos aquí así. Pues listo, ingenieros. Aquí está nuestro corte. Nosotros lo podemos apreciar. Y recuerden, estamos viendo el elemento desde una vista lateral. Para determinar las cargas, ¿qué cargas tenemos? Tendríamos hacia abajo una fuerza que le vamos a llamar fuerza en Y. Y veríamos como un puntito, porque está entrando al plano en Z, o más bien va en la dirección Z, la carga que le llamamos FZ. Si ponemos los ejes de coordenadas, ¿qué tendríamos? Tendríamos que hacia acá viene la X positiva y hacia arriba vamos a tener la Y positiva. Más o menos así es como queda el eje cartesiano en esta vista en Z. Las distancias. ¿Qué distancias vamos a tener, ingenieros? Pues a partir del eje neutro, como se puede apreciar, nuestro eje neutro va a venir más o menos por aquí. A partir del eje neutro hasta la fuerza, vamos a tener nosotros, chicos, una distancia ¿de cuánto? De 150 milímetros. Aquí se puede apreciar en la figura, es esta distancia que nosotros tenemos aquí. Y listo. Los puntos de análisis, ¿cómo quedarían? Quedarían de la siguiente manera. El punto H quedaría aquí sobre el eje neutro y el punto K quedaría en la superficie del elemento. Hasta ahorita, ingenieros, nosotros acabamos de descomponer todo este elemento en sus diferentes vistas con un objetivo, con el objetivo de encontrar los esfuerzos. ¿Y ahora qué vamos a hacer para encontrar dichos esfuerzos una vez que ya descompusimos este elemento? Lo que vamos a hacer, ingenieros, es poner las reacciones. Y hay que recordar que cada una de estas reacciones me va a generar un esfuerzo. Vamos a iniciar primero con la vista en X, que fue con la que iniciamos a resolver este problema. Y entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Como se puede apreciar, tenemos una fuerza en Y de manera vertical hacia abajo, pues nosotros, a manera de reacción, vamos a poner una fuerza en Y vertical hacia arriba. También tenemos una fuerza en Z
que va hacia la derecha, pues nosotros vamos a poner también una fuerza en Z, pero esta fuerza en Z debe de ir hacia la izquierda. Ahora mucha atención con algo. El eje neutro, antes de ser cargado el elemento, pues pasa por el centro de la pieza. Sin embargo, a la hora de que se aplique esa fuerza en Z, ¿qué va a pasar con ese eje neutro? Va a sufrir un desplazamiento hacia la derecha. Obviamente este desplazamiento ahorita es exagerado. ¿Y por qué va a pasar hacia la derecha? Porque el elemento va a tender a flexionarse. ¿Hacia dónde se flexiona? Pues aquí se puede apreciar cómo se está flexionando en sentido horario. Eso quiere decir, ingenieros, que esta fuerza en Z me está produciendo una flexión en sentido horario. Por lo tanto, yo voy a poner un momento para equilibrar esa flexión que le vamos a llamar MZ y debe de ir en sentido antihorario. Y listo, ingenieros. Una observación que se puede hacer es que generalmente cada vez que nosotros tengamos un cortante, casi por default vamos a tener un momento. Esto no es una regla, pero sí es un parámetro que debemos de prestar mucha atención a la hora de estar encontrando las reacciones. Esas son las 3 reacciones que vamos a tener actualmente en el elemento y ya no tenemos más cargas o reacciones en la vista en X. Por lo tanto, nos pasamos a la vista en Y. Y en la vista en Y tenemos que va la fuerza en Z hacia arriba, pues nosotros vamos a poner una fuerza en Z que va a ser hacia abajo. Y otra cosa muy importante, como pueden apreciar, pues nosotros vamos a marcar el eje neutro y esa fuerza en Z, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una torsión. ¿Qué quiero decir con una torsión? Vean cómo al momento de aplicar esta fuerza en Z, este elemento va a girar, ingenieros, en esta dirección. Esa sección en color rojo va a girar en esa dirección que va en sentido antihorario. Por lo tanto, ingenieros, esa torsión nosotros las vamos a poner como en sentido horario y le voy a llamar T. Seguramente se están preguntando, oiga, pero pues yo no veo la torsión, yo veo que es una flexión. Mucha atención con lo siguiente, no se vayan a confundir. Recuerden que la sección que estamos analizando es la sección de nuestro corte y es esta sección que está en rojo. Entonces, esta carga FZ lo que hace con esta sección es la gira, como nosotros lo acabamos de ver, va a tender a girarla. Sin embargo, Inges, si alguien dice, oiga, profe, pero a ver, esta sección que está en verde, a la hora de aplicar la carga, el eje neutro se va a venir hacia acá. Va a haber una flexión. Eso también es correcto, ingenieros. Si nosotros estuviéramos analizando la parte en verde, que es esta que nosotros tenemos aquí en la parte superior, pues entonces, claro, va a existir una flexión sin lugar a dudas. Sin embargo, ingenieros, los puntos de análisis que estamos obteniendo no están en esa sección en verde, están en la sección en rojo. Y lo que está haciendo esa fuerza Z en esa sección en rojo es girarla. Por eso es que decimos que va a existir un torque y no una flexión como se pensó originalmente ahorita en el comentario que acabamos de hacer. Y listo, ya no tenemos más. De hecho, vamos a pasar a la última vista. En esta última vista, ingenieros, pues ¿qué vamos a tener? Tenemos una carga vertical hacia abajo. Vamos a poner nosotros una carga vertical hacia arriba, que le vamos a llamar FY. Y otra cosa también aquí muy importante. Observen, ingenieros, cómo el eje neutro viene en esta dirección, en esta franja en color verde. Y viene de manera, pues obviamente, centrada al elemento. En el momento en el que nosotros aplicamos esta carga, al no ser céntrica, es decir, al no venir esa carga en la dirección del eje neutro, o más bien en la línea de acción del eje neutro, ¿qué va a pasar? Pues que me va a generar un momento. Así es, ingenieros, esa carga me va a generar un momento. Y entonces, pues, ¿cómo sería ese momento? Pues el momento me lo va a girar, como se puede apreciar,
en sentido horario. Por lo tanto, yo necesito poner una reacción de ese momento de flexión que va a venir en sentido antihorario. Y a ese momento le voy a poner el subíndice Y porque me lo genera la carga Y. Y listo. En esta ocasión no vamos a tener cargas horizontales, como se puede apreciar. Atención, me están diciendo seguramente, maestro, pero a ver, espéreme. Aquí nosotros tenemos una carga que es la carga que va en dirección Z. Lo mismo aquí, tenemos la carga que va en dirección Y, ilustradas con puntitos. Pues bien, ingenieros, de acuerdo a este método que estamos utilizando, que es a través de la descomposición de las vistas, es que nosotros no vamos a considerar esas cargas o esos vectores que se ven como un puntito solamente. Solamente vamos a considerar, ingenieros, vectores que se vean completos. Por eso es que no los consideramos a la hora de obtener estas reacciones. Una vez que ya tenemos las reacciones, ingenieros, ya pasó lo más complicado, porque ahora hay que recordar que cada una de estas reacciones me va a generar un esfuerzo. Y vamos a ver. Vamos a iniciar, ingenieros, con las reacciones que salieron de la vista en Z. ¿Qué tenemos? Primero, tenemos una fuerza en Y, la cual es perpendicular a mi corte. Vean cómo mi corte viene aquí. Esta fuerza es perpendicular. Entonces, recuerden que ese corte es el área de mi sección transversal. Entonces, ingenieros, eso quiere decir que vamos a tener un esfuerzo normal. Acuérdense que el esfuerzo normal, le vamos a llamar sigma 1, es la fuerza, que en este caso es fuerza Y, entre área, que es el área de la sección transversal. Y listo, ya tenemos nuestro primer esfuerzo. Vámonos por el segundo esfuerzo, que es esta línea paralela a mi corte. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fuerza es paralela al plano, entonces estamos hablando de un esfuerzo cortante. Y lo vamos a representar como la carga, la cual aquí la representamos como fuerza en Z, por la Q, que es el primer momento de área, entre I, que es el momento de inercia, y B, que es el espesor. Después nos pasamos a la tercera reacción, que es este momento en Z. Y como ya nos imaginamos, pues al tratarse de un momento, entonces estamos hablando de otro esfuerzo normal, pero ahora este esfuerzo normal sigma 2 lo vamos a expresar como momento, que es un momento en Z, por C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis entre la I. Y listo, ingenieros. Como pueden ver, cada una de esas reacciones me acaba de otorgar un esfuerzo. Ahora nos pasamos a los esfuerzos o a las reacciones de la vista en Y. ¿Y qué vamos a tener? Pues lo voy a poner un poquito más para acá, ingenieros. Y estos esfuerzos de la vista en Y, ¿qué tendríamos? Pues como tenemos un torque y los torques pertenecen a los cortantes, de hecho lo voy a poner aquí como 1 porque ya tenía aquí el esfuerzo cortante 2, es indistinto el subíndice. ¿A qué va a ser igual? Pues al esfuerzo de torsión. ¿Y cómo es este esfuerzo? Pues es la torsión por el radio de la sección entre el momento polar de inercia. Y con este ya estoy obteniendo el esfuerzo provocado por esta reacción. Ahora vámonos al esfuerzo provocado por esta reacción de aquí. ¿Y qué tendríamos? Pues como podemos ver, la sección de corte de mi plano es esta roja. Esta es mi área transversal. ¿Y qué se puede apreciar? Que esta fuerza en Z es paralela a mi área transversal. Porque si fuera perpendicular, entonces estaría saliendo de la pantalla. Al ser paralela, pues esto me va a producir un esfuerzo cortante, que le vamos a llamar la fuerza cortante, que es Fz. Después lo vamos a multiplicar por el primer momento de área. Después esto entre el momento de inercia y el espesor. Y hasta ahorita ya tenemos dos esfuerzos de la vista en Y, que eran todos. Vamos a obtener ahora los esfuerzos de la vista en Z.
vamos a tener una fuerza en Y, como se puede apreciar, la cual es perpendicular al corte. Entonces, eso quiere decir que me va a producir un esfuerzo normal. Vamos a llamarle sigma, nos quedamos en sigma 2, vamos a llamarle sigma 3. Es igual a carga entre área. La carga es Fy entre el área, que es A simplemente. Y después tenemos un momento de flexión. Entonces, ingenieros, esa reacción le vamos a llamar, o a ese esfuerzo, sigma 4, porque recuerden que la flexión es un esfuerzo normal. Y entonces vamos a tener que es M con subíndice Y por C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis entre la Y. Y bien, ingenieros, hasta aquí nosotros ya tenemos todos los esfuerzos que hay en el elemento. Sin embargo, seguramente dirán, oiga maestro, pero usted en un inicio nos dijo más poquitos, ¿de dónde salieron tantos? Pues mucha atención, ingenieros, porque no sé si ya lo notaron, pero algunos esfuerzos están repetidos. Y nosotros no podemos repetir esfuerzos. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes observan sigma 1 y observan sigma 3, vean, el área es el mismo para todos. ¿Por qué? Porque seguimos analizando esta sección. Siempre las propiedades geométricas se van a mantener porque estamos analizando la misma sección. Para que las propiedades geométricas cambien, necesitaríamos que la sección cambiara, que a lo mejor en lugar de que fuera un círculo, pues fuera un cuadrado, o que se reduzcan o aumenten las dimensiones de ese círculo. Entonces, ingenieros, ¿qué se puede apreciar aquí? Primero, que la fuerza en Y es la misma y el área, pues obviamente es la misma. Eso quiere decir que este esfuerzo se está repitiendo. Por lo tanto, es necesario eliminarlo, porque si no vamos a alterar el cálculo. Si nosotros analizamos el resto de los esfuerzos, vamos a notar otra cosa. Hay otro esfuerzo repetido. ¿Y cuál es? El esfuerzo repetido que está sobrando es tau 2 y tau 3. Como pueden ver, en ambos esfuerzos, la fuerza cortante es Fz. Y el resto de propiedades, que es la Q, la I y la B, respectivamente es primer momento de área, momento de inercia y espesor, son propiedades geométricas, propiedades que salen gracias a las dimensiones de la sección. Y como la sección no cambia, por lo que acabamos de decir, pues vemos que el esfuerzo se repite. Por lo tanto, es necesario eliminar uno y listo. Voy a eliminar este esfuerzo de aquí. Y vean cómo tenía razón desde un inicio. Tenemos un esfuerzo axial, tenemos dos flexiones, tenemos un cortante y tenemos un esfuerzo de torsión. Ahora sí, ingenieros, como pueden apreciar, ningún otro esfuerzo se repite. Probablemente pensarán que sigma 2 se repite con sigma 4, pero la realidad es que no, porque en sigma 2 se está produciendo este esfuerzo gracias al momento que produce la carga en Z, y en sigma 4 se produce gracias al momento que está generando la carga en Y. Así es que no se repiten, ingenieros. Y bien, vamos a poner estos momentos en la otra página para poderlos obtener. Vamos a tener sigma 1, el cual es igual a ¿qué? Es igual a la fuerza en Y entre el área. Después vamos a tener un tau 1, vamos a llamarle así, que es el de torsión. Tau 1 es igual al torque por el radio entre el momento polar de inercia. Después, regresando, vamos a tener otro cortante, que es este cortante transversal que tenemos aquí. ¿Y a qué va a ser igual? Pues tau 2 es igual a la fuerza en Z por el primer momento de área entre el momento de inercia por el espesor de la pieza. Después vamos a tener sigma 2, que es el momento producido por Z. Entonces vamos a tener que sigma 2 es igual al momento producido por Z por la distancia del eje neutro al punto de análisis entre la I, que es el momento de inercia. Después vamos a pasar al último esfuerzo, que es sigma 4.
Si es sigma 4, sí, porque eliminamos 1. Vamos a dejarlo así de todos modos. Sigma 4 es igual al momento con respecto de Y por la C entre la I. Y listo, ingenieros. Estos son todos los esfuerzos que estaban implícitos en este elemento. Ahora es necesario calcular las propiedades geométricas y hacer esa descomposición de fuerzas para que de una vez también obtengamos los momentos que se requieren y darle valor a estos esfuerzos. Para calcular las propiedades geométricas, vamos primero a vamos a obtener el área de la sección. Por lo tanto, vamos a tener que el área es igual a ¿qué? A pi por diámetro. Sabemos que el diámetro es de 60 milímetros, por lo tanto, así lo dejamos. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre 4. Si nosotros multiplicamos esos 60 elevados al cuadrado por pi y lo dividimos entre 4, vamos a tener un área de 2827.4. Estos son milímetros al cuadrado. Por otro lado, va a ser necesario también calcular el primer momento de inercia. Por lo tanto, vamos a decir que es de 1/2 de pi por radio a la cuarta. En este caso, el radio es de 30 milímetros y esto lo vamos a elevar a la cuarta. Vamos a tener como resultado 1.272.345.025. Estos son milímetros a la cuarta. Ahora vamos por el momento de inercia. Como es una sección circular, el momento de inercia es 1/4 de pi por el radio a la cuarta. Entonces, ingenieros, como pueden apreciar, es la misma operación, solamente que ahora, en lugar de ser 1/2, es 1/4. Eso quiere decir, ingenieros, que va a ser el doble valor del momento polar de inercia. Esto quiere decir que vamos a tener que es de 636.172.51 milímetros a la cuarta. Es la mitad, por cierto. También vamos a conocer el primer momento de área. Este primer momento de área, para un círculo, nosotros sabemos que es de 2/3 por el radio. Nosotros tenemos que son 30 milímetros y esto lo vamos a elevar al cubo. Recuerden que esta ecuación solamente funciona para obtener el primer momento de área de una sección circular sólida. Es muy importante. Si la sección es hueca, no va a tener efecto esta ecuación, ni aunque se ponga o se eleve al cubo la diferencia de radios. Es muy importante mencionarlo para que no se vayan a confundir en futuras ocasiones. Esto nos va a dar como resultado 18.000 milímetros al cubo. El espesor de la sección, pues como es una sección circular, va a tener un espesor, ingenieros, que va a ser de 60 milímetros, que es prácticamente todo el diámetro. Y listo, ya tenemos todas las propiedades geométricas de la sección. Ahora me hace falta determinar algunas cargas y algunos momentos. Si nosotros regresamos al plano, ¿qué podemos apreciar? Que vamos a tener los dos catetos y que solamente podríamos obtener ya sea un ángulo o ya sea la hipotenusa y poder trabajar con cualquiera de los dos en sus componentes. Por lo tanto, ingenieros, yo voy a trabajar con este triángulo, lo voy a hacer de esa manera. Yo sé que este cateto es de 125 y el cateto vertical va a ser de 300. Entonces, eso quiere decir, ingenieros, que al yo sacar la hipotenusa de ese triángulo, va a tener esa hipotenusa un valor de 325 milímetros. Gracias a este triangulito que nosotros estamos planteando, es que nosotros, ingenieros, vamos a poder descomponer esa carga con sus diferentes magnitudes, o más bien con sus diferentes proyecciones. Entonces, ¿qué tendríamos?
Pues algo que tendríamos es lo siguiente. Para sacar la fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la resultante, que es de 19.5 kilonewtons por la componente en X. Para ello, pues yo requiero que seleccionar el cateto que va en la dirección X. En este caso, de hecho, ¿qué podemos apreciar? No tenemos fuerza en X, tenemos fuerza en Z. Entonces, en este caso, no vamos a ponerle fuerza en X, sino que vamos a ponerle fuerza en Z. Y entonces, aquí, ingenieros, nosotros vamos a necesitar el cateto que va en la dirección de Z. Y entonces, para descomponer, vamos a tener que son 125, que es el cateto en la dirección Z, entre la hipotenusa, que son 325. Al multiplicar esos 19.5 por 125 entre 325, vamos a tener una carga de 7.5 kilonewtons. Para obtener la fuerza en Y, vamos a hacer algo similar. Vamos a tener 19.5 kilonewtons, pero ahora vamos a proyectarla sobre el eje Y. Sabemos que la distancia de la arista que va en la dirección de Y es de 300 y que la hipotenusa es de 325. Vamos a corroborar. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? 19.5 por 300 entre 325. Y esto nos va a dar como resultado una carga de 18 kilonewtons. Hasta aquí nosotros ya tenemos las cargas, o más bien la proyección de esas cargas. Ahora vamos a obtener los momentos. Vamos a comenzar obteniendo el momento Z, y ese momento Z sale, como se puede apreciar, en la primera vista. Es muy importante, ingenieros, que nosotros los datos que vamos a sustituir en el esfuerzo pertenezcan a la vista de donde salió dicho esfuerzo. Por ejemplo, nosotros podemos apreciar que sigma 2, que es el que utiliza el momento en Z, salió de la vista en X. Por lo tanto, ese momento en Z lo vamos a tener que obtener a través de los datos de la vista en X, que en este caso es fuerza Z por un brazo de palanca perpendicular que es de 200 milímetros. Por lo tanto, vamos a tener 7.5 kilonewtons por el brazo de palanca que es de 200 milímetros. De esta manera, ingenieros, al multiplicar esos 7.5 por 200, vamos a tener un valor de 1500, pero estos van a ser kilonewtons por milímetro. Ahora vamos a obtener el momento en Y. Este momento en Y, ¿cómo sale? Primero tenemos que apreciar que este momento sale de la vista en Z. Aquí nosotros lo podemos apreciar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener la fuerza Y por el brazo de palanca que es perpendicular a esa carga. Entonces, la fuerza en Y sabemos que es de 18 kilonewtons y el brazo de palanca, como veíamos, es de 150 milímetros. Entonces, al multiplicar esos 18 kilonewtons por los 150 milímetros del brazo de palanca, vamos a tener un momento de 2700 kilonewton por milímetro. Y listo, inges. Hasta aquí ya tenemos todas las variables. Bien, me hace falta el radio, pues vamos a ponerlo. Nosotros ya sabemos que el radio es de 30 milímetros y además también sabemos que la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Y como tenemos algunos puntos de análisis en la superficie, pues sabemos que esa C va a ser de 30 milímetros. Sin embargo, si el punto de análisis se encuentra sobre el eje neutro, puede darse el caso de que esa C tenga un valor igual a 0. Por lo tanto, ingenieros, vamos a sustituir estos valores que acabamos de obtener en los esfuerzos y van a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener el primer esfuerzo, que es un esfuerzo normal, y este esfuerzo normal, ingenieros, es la fuerza en Y
la cual nosotros sabemos que es de 18 kilonewtons. Pero atención, la vamos a poner como 18.000 newtons entre el área. El área sabemos que es de 2.827.4 milímetros al cuadrado. Vamos a tener un valor de 6.36 megapascales. Hay que recordar que al trabajar con newton entre milímetro al cuadrado, vamos a tener como resultado megapascales. Ahora, pasando al esfuerzo de torsión, nos faltó calcular el torque, pero vamos a calcularlo de una vez. Vamos a decir que el torque ¿a qué va a ser igual? El torque, como se puede apreciar, sale de la segunda vista que nosotros llamábamos vista en Y, y ese torque es generado por esta fuerza Z. Por lo tanto, para calcular el torque, vamos a multiplicar esta fuerza por su distancia perpendicular. La fuerza Z es de 7.5 kilonewtons por 150 milímetros, que es la distancia perpendicular a ese corte. Entonces, vamos a tener un valor de torque, ingenieros, de 1125 kilonewton por milímetro. Entonces, ahora sí, nosotros lo podemos sustituir y vamos a tener que son 1125, pero mucho cuidado. En lugar de poner kilonewton por milímetro, vamos a ponerlo en newton por milímetro. Por lo tanto, ingenieros, vamos a multiplicar esa cantidad por 1000 y lo que vamos a tener como resultado es 1.125.000. Estos son newton por milímetro. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a multiplicarlo por el radio, que sabemos que es de 30 milímetros. Y todo esto lo vamos a dividir, ingenieros, entre el momento polar de inercia, que sabemos que es de 1.272.345.025. Estos son milímetros a la cuarta. Si nosotros hacemos esa operación, vamos a tener 1.125.000 que van a multiplicar a los 30 milímetros del radio y lo vamos a dividir entre 1.272.345.025 para tener como resultado un esfuerzo de 26.52 megapascales. Pasemos al siguiente esfuerzo cortante. Mucha atención aquí. Este esfuerzo cortante, que nosotros llamamos tau 2, podemos apreciar de que sale de la vista en X. Y aquí en la vista en X se puede apreciar que el punto K se encuentra sobre el eje neutro. ¿De acuerdo? H se encuentra en la superficie y K se encuentra sobre el eje neutro. Por lo tanto, ingenieros, ¿qué quiere decir esto? Que como se encuentra sobre el eje neutro, el punto K, vamos a tener un cortante máximo. Pero, ¿cuánto va a valer la flexión en ese punto? La flexión va a valer 0. Y esto se debe a que recuerden que la flexión tiene esta variable C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Pero en este caso K está sobre el punto de análisis. Por lo tanto, esa distancia vale 0. Entonces, como sabemos que tenemos un cortante máximo, vamos a tener entonces que es la fuerza en Z, la cual tiene un valor de 7.500 newtons. Después eso lo vamos a multiplicar por el primer momento de área, el cual ya vimos que es de 18.000 milímetros al cubo. Después todo esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia, que tiene un valor de 636.172.51 milímetros a la cuarta. Y al final lo vamos a multiplicar por el espesor de la pieza, que como ya vimos es el diámetro, el cual tiene un valor de 60 milímetros. Por lo tanto, ingenieros, al hacer esta operación vamos a multiplicar los 7.500 newtons por los 18.000 del primer momento de área.
y lo vamos a dividir entre 636.172.51 y lo vamos a multiplicar eso por 60 milímetros para obtener un esfuerzo de 3.53 megapascales. Pasemos al siguiente esfuerzo, que es el esfuerzo de flexión, y es sigma 2. Vamos a regresar y vamos a ver de dónde salió sigma 2. Podemos apreciar que sale de la vista en X. Por lo tanto, podemos apreciar que el punto K en la vista en X se encuentra sobre el eje neutro. Eso quiere decir que la C va a tener un valor de 0. Y entonces, ingenieros, como la C tiene un valor de 0, todo nuestro esfuerzo va a tener un valor de 0. Nos pasamos al último esfuerzo de flexión que tenemos y es sigma 4. Sigma 4, ingenieros, sale de la última vista, que es la vista en Z. ¿Y qué se puede apreciar? Que en esta vista el punto K no se encuentra sobre el eje neutro, sino que se encuentra en la superficie del elemento. Por lo tanto, vamos a tener un esfuerzo de flexión máximo. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que es el momento en Y, el cual ya vimos que tiene un valor de 2700 kN por milímetro. Sin embargo, ingenieros, como estamos trabajando con newtons, va a tener un valor de 2.700.000. Y estos van a ser newtons por milímetro. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues simplemente multiplicamos esos 2700 por 1000. ¿Para qué? Para convertir los kilonewtons en milímetros. Más bien los kilonewtons, en newtons. Y bien, después lo vamos a multiplicar ese momento por la C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Podemos apreciar que de aquí a aquí, este es el eje neutro, aquí está el punto de análisis, esta es nuestra distancia en C. Por lo tanto, sabemos que es el radio y vamos a tener entonces que multiplicar por 30 milímetros. Después, todo esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia, que ya sabemos que tiene un valor de 636.172.51 milímetros a la cuarta. Mucha atención con este esfuerzo, ingenieros, porque estos esfuerzos de flexión generalmente son los que más afectan a los elementos de máquina. Por lo tanto, vamos a tener un esfuerzo de 127.32 megapascales. Como se puede apreciar, hasta aquí nosotros ya tenemos todos los esfuerzos involucrados en el elemento. Ahora vamos a determinar si se encuentran a tensión o se encuentran a compresión y vamos a obtener el estado de esfuerzos. Para obtener el estado de esfuerzos, primero tenemos que ver en qué dirección van a ir esos esfuerzos resultantes. Lo que va a marcar la pauta para esa dirección es nuestro corte, ya que de acuerdo a cómo nosotros hicimos el corte, ingenieros, es que los esfuerzos normales van a ir perpendicular a ese plano de corte. Eso quiere decir que la dirección perpendicular es en la dirección Y. Por lo tanto, la sumatoria de esos esfuerzos normales en el estado de esfuerzos van a ir en la dirección Y. Por lo tanto, yo voy a tener un esfuerzo Y para el estado de esfuerzos y voy a tener un esfuerzo tau XY para los cortantes. Y vamos a obtener los signos. Primero, podemos apreciar que el esfuerzo axial sale de la vista en X y hay que recordar que los esfuerzos axiales me van a dar un signo negativo si entran al plano y un signo positivo si salen del plano. Aquí podemos apreciar que esta fuerza en Y está entrando a nuestro plano de corte. Por lo tanto, vamos a decir que tiene un valor negativo. Después, ingenieros, vámonos al esfuerzo sigma 4, que también es un esfuerzo normal, y ahorita al final sacamos el valor de los signos para
los cortantes. Sigma 4, como se puede apreciar, sale de la última vista, que es esta vista en Z. Nosotros podríamos pasar este momento en Y de esta manera. Lo único que estamos haciendo es poner ese mismo momento con la misma dirección, solamente que lo estamos pegando un poco más a nuestro plano de corte. ¿Y qué podemos apreciar de ese vector de momento? Que está entrando al punto de análisis K. Cuando un momento entra al punto de análisis, vamos a decir que se encuentra a compresión. Si sale del punto de análisis, como por ejemplo, suponiendo que aquí hubiera un punto de análisis I, entonces ese momento estaría saliendo y diríamos que se encuentra a tensión. Pero para esta ocasión se encuentra a compresión. Ya podemos hacer la sumatoria de esfuerzos normales. Vamos a tener que es menos 6.36 megapascales menos 127.32 megapascales. De esta manera, ingenieros, vamos a tener un esfuerzo normal resultante de menos 133.68 megapascales. Ese es el estado de esfuerzos y va en la dirección de Y para los esfuerzos normales. Ahora vamos a ver cómo obtener el signo de los esfuerzos cortantes. Y esto es simple. Yo voy a decir que los esfuerzos que lleven una dirección en sentido horario van a ser positivos. Esa convención ustedes la definen. Nada más una vez definida hay que respetarla. Por ejemplo, vamos a ver esfuerzos cortantes en sentido en sentido horario van a ser positivos. Regresamos a nuestros planos de corte y vean a qué nos referimos con ese giro. Vamos a ver sigma 2, ingenieros. Bueno, antes de sigma 2, tau 2, vamos a ver el esfuerzo de torsión. La reacción del esfuerzo de torsión, que por cierto, como han apreciado, todos los signos han salido a partir de las reacciones, no han salido a partir de las fuerzas. Entonces, la reacción de este momento de torsión o de este par torsional, no es cierto, no es un par, de esta torsión, ¿en qué dirección va? Pues podemos apreciar que va en dirección en sentido horario. El giro va en sentido horario. Por lo tanto, vamos a decir, ingenieros, que esta torsión va a tener un signo positivo. Ahora bien, vamos a ver el esfuerzo tau 2. Ese esfuerzo tau 2 nosotros lo tenemos en la vista 1. ¿Y cómo sabemos en qué dirección gira? Pues es muy simple. Vamos a imaginarnos primero que pues nosotros tenemos la fuerza que nos provoca ese cortante que se llama Fz. Y aquí está nuestro plano de corte. Si nosotros amarramos un hilito, o mejor dicho, es como si nosotros quisiéramos sacar momento con esta fuerza Fz. ¿Cómo giraría alrededor de mi plano de corte esa fuerza Fz? Pues si va alrededor de mi plano de corte, tendría un giro así, porque va hacia la izquierda y después giraría en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que como pueden apreciar, el giro en esta ocasión es en sentido horario. Por lo tanto, también vamos a decir que que ese esfuerzo cortante también va a ser positivo. Y entonces, ingenieros, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener los 26.52 más 3.53 y como resultado vamos a tener un esfuerzo cortante de 30.05. Pero vamos a indicar estos valores. Como dijimos que eran positivos, va a ser de 26.52 megapascales. Después vamos a tener que es más 3.53 megapascales y que nos van a dar como resultado 30.05 megapascales. Hasta aquí, ingenieros, ya tenemos lo que se conoce como el estado de esfuerzos. Son los esfuerzos que están actuando en el punto de análisis de acuerdo al corte o a la dirección de corte
que nosotros pusimos. Algo importante a destacar, y seguramente se estarán preguntando, oiga, profe, ¿y qué pasa si mi convención del cortante hubiera sido al revés? En sentido antihorario, hubieran sido positivos. La realidad es de que si esta convención para sumar o restar los cortantes lo hubiéramos supuesto al revés, entonces aquí tendríamos un valor negativo, aquí también sería negativo y este también sería un valor negativo. Sin embargo, ingenieros, seguramente se estarán preguntando, pues entonces se va a alterar el cálculo. La respuesta es que no. Mientras que en los esfuerzos normales tenemos tensión y compresión, de acuerdo a los signos, generalmente, entonces en el cortante, pues no existen cortantes que estén a tensión o a compresión. Hay que recordar, ingenieros, desde la mecánica de materiales 1, nosotros veíamos que los esfuerzos cortantes, en lugar de tender a estirar o a provocar desplazamientos en los elementos, lo que provocan son deformaciones, es decir, son giros. Y en esta ocasión, los signos, ingenieros, pues para el cortante son irrelevantes, ya que ahora que obtengamos los esfuerzos cortantes máximos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un esfuerzo cortante positivo y un esfuerzo cortante negativo con el mismo valor. Así que ya saben, ingenieros, es irrelevante el signo que le pongan al esfuerzo cortante en el estado de esfuerzos. Lo que sí es muy relevante y hay que tener mucho cuidado es que una vez que ustedes adoptan una convención, así como esta que se está apreciando, la deben de respetar en todo el proceso. Si de pronto en alguna operación cambian esta convención y en lugar de tomar un esfuerzo positivo y lo toman negativo, entonces van a incurrir en algunos errores de cálculo. Ahora bien, ingenieros, ya tenemos nuestro estado de esfuerzos, vamos a obtener los esfuerzos principales. Estos esfuerzos principales hay que recordar que son los esfuerzos máximos que actúan en el punto de análisis que nosotros seleccionamos. En este caso, nuestro punto de análisis, no lo olviden, es K. Y entonces, ¿qué vamos a tener, Inges? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a obtener los esfuerzos principales a partir de lo que conocemos como círculo de Mohr. Y para hacer este círculo de Mohr, vamos a seguir una recetita con pasos muy breves. Paso número 1. Vamos a encontrar el punto A y el punto B de este círculo de Mohr. Nosotros sabemos que el punto A va a tener coordenadas sigma x, tau xy. Sabemos que el punto B va a tener coordenadas sigma y, menos tau xy. Ahora bien, vamos a sustituir estos valores. Estos valores, ingenieros, son los valores que tenemos de estado de esfuerzos. Entonces, vamos a tener que sigma x vale 0 y tau xy positivo es de 30.05. Vamos a ponerle aquí 0,5 megapascales. Después, ingenieros, vamos a tener que B tiene coordenadas sigma y. Sabemos que sigma y es de menos 133.68, menos tau xy. Sabemos que menos tau xy es igual a menos 30.05 y estos son megapascales. Después vamos a tener que encontrar el centro de ese círculo y el centro tiene coordenadas sigma x más sigma y todo esto es entre 2. Es decir, es el esfuerzo normal promedio. Y esto, al sustituirlo, pues vamos a tener que es 0 menos 133.68 megapascales para dividirlo entre 2. Entonces, ingenieros, esos 33.68 megapascales divididos, ingenieros, entre 2 me van a dar un valor de 66.84 megapascales. Ahora sí, yo ya tengo los 3 puntos mínimos para poder
construir mi círculo de Moore. Entonces, vamos a trazar nuestro plano cartesiano, algo más o menos así y algo más o menos así. De este lado, en el eje horizontal, vamos a tener los sigmas y en el eje vertical vamos a tener los tau. Vamos a localizar los puntos A, B y C. Por cierto, no hemos graduado este plano. Vamos a graduarlo y vamos a poner que cada rayita tenga un valor de 20. Por lo tanto, 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8, 10. Y así vamos a hacer lo mismo con cada uno de los ejes. Vamos a graduarlos. Y aquí lo vamos a poner ligeramente más grande para que alcance la definición a salir el punto B. Listo, ingenieros. Recuerden que aquí son los esfuerzos positivos y aquí son los cortantes positivos. Eso quiere decir que hacia acá van a ser los cortantes negativos y hacia acá van a ser los normales negativos. Oiga, profe, pero usted dijo que no existían cortantes positivos o negativos. Un momento, chicos. Ahorita vamos a ver a qué me refería. Y entonces, aquí está mi origen. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ubicar los puntos. Primero, ubiquemos el punto A, que está en 0, en la diagonal, en la horizontal no vamos a movernos, pero sí en la vertical hacia arriba porque ese cortante es positivo y vamos a llegar a 30. Eso quiere decir que, más o menos, suponiendo que cada rayita vale 20, aquí vamos a tener el punto A. El punto B va a ser de menos 133, 1, 2, 3, 4, 5, aquí son ya 100, 20, 30. Vamos a suponer que son por aquí y en Y es menos 30. Bueno, pues va a venir más o menos en esta dirección. Donde se juntan, ingenieros, vamos a tener nuestro punto B. Y después vamos a trazar el punto C. Este punto C, Inges, va a ser el centro de nuestro círculo. Se encuentra a 66. ¿Qué podemos hacer de antemano? Pues vean, 2, 4, 6 y más o menos por aquí va a estar. C. Una vez que ya localizamos ambos puntos en nuestro sistema coordenado, vamos a unir el punto A con el punto B, pero deben de pasar por C. Vean, algo más o menos así. ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Que particularmente, si nosotros trazamos el punto C o no, esa línea siempre va a pasar por C. Siempre. También otra cosa importante, esta construcción ustedes la pueden hacer a través de un juego de geometría y no necesitarían hacer cálculos. Simplemente hagan bien sus dimensiones y con eso va a ser más que suficiente. Una vez que nosotros ya trazamos esta línea, esa línea es el diámetro de nuestro círculo. Pues entonces, ingenieros, vamos a trazar nuestro círculo y vamos a tener algo más o menos así, miren. Aquí viene el círculo y aquí viene. Ahí está. En algunas partes está punteado y pues vamos a cerrarlo todo para que sea una línea continua. Listo, ingenieros. Hay que recordar lo siguiente. Hay que recordar, ingenieros, que los puntos que cortan, que es este punto de aquí y este, que cortan, el eje horizontal, son los esfuerzos principales. Es decir, nosotros aquí vamos a tener sigma 1 y aquí, ingenieros, vamos a tener sigma 2. Esos puntos donde cortan. Y sigma 1 y sigma 2 son los esfuerzos principales. Vamos a obtenerlos, pero para poder obtenerlos necesitamos conocer el radio de este círculo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues vean cómo aquí, ingenieros, se nos está formando un triángulo. Y esos lados de ese triángulo nosotros pues realmente los conocemos. Es decir, la distancia que hay de aquí a aquí, Inges, sabemos que es el centro. Y sabemos que la distancia de A hasta la vertical es lo que nosotros le llamábamos tau xy. Si ustedes observan, así salió A. ¿Qué quiere decir? Que conocemos ambos catetos de ese triángulo
y podríamos conocer la hipotenusa, porque la hipotenusa, ingenieros, viene siendo el radio del círculo. Entonces, vamos a obtener ese radio. Para ello, vamos a decir que el radio, ¿a qué va a ser igual, Inges? Pues ese radio va a ser igual al cateto opuesto primero, el cual sabemos que tiene un valor de 30.05. Lo vamos a elevar al cuadrado y después el cateto adyacente, que es de, por cierto aquí es negativo, es de 66.84. Se estarán preguntando por qué yo no lo puse negativo. La realidad de las cosas, ingenieros, es que no lo puse negativo porque ahorita estoy tratando con distancias. No estoy tratando con ecuaciones que ya me digan exactamente qué valores debo de poner y qué voy a obtener. Mejor me conviene más razonar cómo obtener esas distancias y de esa manera poder obtener los esfuerzos principales. Los signos se los vamos a poner al final. Entonces, al hacer esa operación, vamos a tener un radio de 73.25 megapascales. Ahora sí, ingenieros, mucha atención. Sigma 2 va a ser la distancia que hay del origen, la distancia horizontal que hay del origen, ingenieros, a donde corta este círculo con el eje horizontal del lado izquierdo. Esta distancia es sigma 2. Y por lo tanto, vamos a tener que sigma 2, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al centro más el radio. ¿Están de acuerdo que el radio toca cualquier parte del círculo? Es decir, de aquí a aquí, nosotros vamos a tener el radio, ingenieros, y de aquí hasta el origen tenemos el centro. Entonces, vamos a tener que es el centro más el radio. El centro es de 66.84 más vamos a tener que es de, o de hecho vamos a considerar los signos si así lo desean. Tenemos que el centro es de menos 66.84 menos el radio. Y el radio ya vimos que es de 73.25. Eso quiere decir, ingenieros, que vamos a tener un esfuerzo principal sigma 2 con un valor de 140 megapascales. Mientras que sigma 1, ¿cómo nos quedaría? Pues si ustedes observan, va a ser el radio, ya que desde aquí, ingenieros, vamos a prolongar una línea, desde aquí hasta este punto, nosotros tenemos el radio. Entonces, vamos a tener que es el radio menos el centro, es decir, el radio es de 73.25 menos el centro, que es de 66.84. Entonces, ingenieros, vamos a tener un valor de, 73.25 menos 66.84, un valor de 6.41 megapascales. Y con esto, ingenieros, acabamos de obtener los esfuerzos principales en el elemento. Para concluir, vamos a sacar el cortante máximo. Pues el cortante máximo, ¿en dónde se va a encontrar, ingenieros? En la cima de este círculo. Entonces, vean cómo si nosotros medimos a partir de la horizontal el cortante, entre más arriba el cortante aumenta. Eso quiere decir, ingenieros, que la parte máxima, la altura máxima del círculo es mi cortante máximo. Y entonces, tau 1,2, ¿a qué va a ser igual? Pues es esta distancia que nosotros tenemos aquí, ingenieros, y que como ustedes ya se dieron cuenta, es el radio. Entonces, este cortante máximo es igual al radio y vamos a tener que todo el conjunto del cortante es de 73.25 megapascales. Y con esto, ingenieros, estamos resolviendo los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo que nos solicitaba el problema. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia
como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.